Los desposeídos, de Úrsula K. Le Guin, Estados Unidos. Capítulo 3. Hurras. Cuando Shevek despertó, luego de dormir sin interrupción toda esa primera mañana en Hurras, tenía la nariz tapada, la garganta irritada y tosía con frecuencia. Supuso que se había resfriado. Ni siquiera la higiene odoniana había logrado vencer el resfrío común. Pero el médico, que ya lo esperaba para examinarlo, un hombre de edad, de aire solemne, dijo que más parecía un fuerte ataque de fiebre de heno, una reacción alérgica a los polvos y pólenes extraños de Hurras. Le recetó unas pastillas y una inyección que Shevek aceptó con paciencia, y una bandeja de almuerzo que Shevek aceptó con un hambre voraz. Luego de pedirle que no saliera del apartamento, el médico se marchó. Apenas terminó de comer, Shevek emprendió cuarto por cuarto la exploración de Hurras. El lecho, pesado y de 4 patas, con un colchón mucho más blando que la litera de alerta y ropas de cama complicadas, algunas sedosas y otras gruesas y abrigadas, y un montón de almohadas que parecían nubes de cúmulos, ocupaba todo un aposento. El suelo estaba cubierto por una alfombra mullida. Había una cómoda de madera magníficamente tallada y pulida y un armario bastante grande como para guardar las ropas de un dormitorio de 10 hombres. Luego examinó la espaciosa sala común de la chimenea que ya había visto la noche anterior, y un tercer cuarto que contenía una bañera, un lavabo y una letrina complicada. Este último cuarto era evidentemente para uso exclusivo de Shevek, pues comunicaba con la alcoba, y contenía solo un artefacto de cada clase. Cada uno de ellos era de una fastuosidad sensual que iba mucho más allá de lo meramente erótico y constituía, a los ojos de Shevek, una especie de aposento suprema de lo excrementicio. Estuvo casi 1 hora en ese tercer cuarto, y mientras probaba uno tras otro los diversos artefactos, quedó perfectamente limpio. El despilfarro de agua era prodigioso. Los grifos la vertían en un chorro continuo hasta que se lo cerraba. La bañera podía contener unos 60 litros y el dispositivo de la letrina arrojaba en cada descarga un mínimo de 5 litros, lo cual no era sorprendente. 5/6 partes de la superficie de Hurras era agua. Hasta los desiertos eran desiertos de hielo en los polos. No había por qué economizarla. Allí no se conocía la sequía. Pero ¿a dónde iba a parar la mierda? Shevek lo pensó un rato, de rodillas junto al asiento, luego de investigar el mecanismo. Probablemente la filtraban en una fábrica de abonos industriales. En algunas comunidades anarresti de la costa marítima utilizaban un sistema de recuperación parecido. Hubo muchas preguntas que nunca llegó a hacer en Hurras. No obstante, la cargazón de la cabeza se sentía bien e impaciente. Hacía tanto calor allí dentro que decidió no vestirse enseguida y se paseó desnudo por las habitaciones. Fue hasta las ventanas de la sala grande y se puso a mirar. La habitación estaba a gran altura. Al principio se alarmó y dio un paso atrás, pues nunca se había encontrado en un edificio de más de una planta. Era como mirar hacia abajo desde un dirigible. Se sentía aislado del suelo, dominante, ajeno a todo. Desde las ventanas y del otro lado de un bosquecillo se veía un edificio que culminaba en una grácil torre cuadrada. Más allá del edificio, el terreno descendía hacia un ancho valle, todo cultivado, pues las innumerables manchas de verdor que lo coloreaban eran rectangulares. Aún donde el verde se perdía en la lontananza azul, eran todavía visibles las líneas obscuras de los senderos, los cercos o los árboles, una red tan sutil como el sistema nervioso de un cuerpo vivo. Y en el fondo, en sucesivos repliegues azules se lanzaban las colinas, onduladas y obscuras bajo el gris pálido y uniforme del cielo. Era el paisaje más hermoso que Shevek hubiera visto nunca. La tierna vivacidad de los colores, las rectilíneas construcciones humanas en contraste con la pujante, prolífera opulencia de la naturaleza, la diversidad y armonía de los elementos, todo daba una impresión de plenitud y complejidad que Shevek nunca había visto, excepto quizá en pequeña escala en algunos rostros humanos serenos y pensativos.
Por comparación, cualquier paisaje en Anarres, aun los llanos de Avenay y las gargantas de Néteras, parecía desolado, primario, árido, estéril. Los desiertos del sudoeste eran de una grandiosa belleza, pero una belleza hostil, inmutable. Hasta en las regiones de Anarres, más celosamente cultivadas por los hombres, el paisaje no era más que un tosco bosquejo en tiza amarilla, comparado con esta magnificencia, esta plenitud de vida, rica en el sentido de historia y de futuro, inagotable. Así tendrían que ser todos los mundos, pensó Shevek. Y en algún lugar, allá afuera, en aquel esplendor azul y verde, algo cantaba. Una vocecilla aguda, intermitente, de una dulzura indescriptible. ¿Qué era eso? Una voz pequeña, dulce, salvaje, una música en el aire. Escuchaba y la respiración se le ahogaba en la garganta. Llamaron a la puerta. Desnudo y sorprendido se volvió y dijo desde la ventana: «¡Adelante!». Entró un hombre cargado de paquetes. Traspuso la puerta y se detuvo. Shevek cruzó la habitación presentándose a la usanza Urrasti y a la usanza Urrasti le tendió la mano. El hombre, que parecía tener unos 50 años, con una cara arrugada, fatigada, dijo algo que Shevek no entendió y no le estrechó la mano. Tal vez se lo impedían los paquetes, pero no se molestó en tratar de pasarlos de una mano a otra y dejar libre la derecha. Tenía una expresión extraordinariamente seria. Tal vez se sintiera turbado. Shevek creía conocer al menos los hábitos de salutación de los Urrasti. Estaba perplejo. «Adelante, pase usted», repitió, y luego, recordando que los Urrasti utilizaban constantemente tratamientos honoríficos, agregó: «Señor». El hombre soltó otro discurso inteligible y fue hacia la alcoba. Esta vez Shevek logró entender varias palabras en giótico, pero no le bastaron para comprender el resto. Y como lo que el hombre quería, al parecer, era entrar en la alcoba, lo dejó pasar. ¿Un compañero de cuarto acaso? Pero había una sola cama. Renunciando a entender, volvió a la ventana y el hombre entró en la alcoba y allí anduvo de un lado a otro durante unos minutos. En el momento en el que Shevek llegaba a la conclusión de que era un trabajador nocturno que utilizaba la alcoba durante el día, una práctica común en Anarres en algunos domicilios temporalmente atestados, el hombre volvió a salir. Dijo algo. «Ya está, señor». ¿Fue eso lo que dijo? E inclinó la cabeza de un modo raro, como si temiera que Shevek, a 5 metros de distancia, fuese a darle una bofetada. Se retiró. De pie junto a la ventana, Shevek comprendió lentamente que por primera vez en su vida alguien le había hecho una reverencia. Fue a la alcoba y descubrió que el hombre había tendido la cama. Se vistió sin prisa, pensativamente. Se estaba calzando los zapatos cuando llamaron otra vez a la puerta. Esta vez entró un grupo en una actitud muy diferente. Una actitud normal, pensó Shevek, como si tuvieran derecho a estar allí, o donde quisieran. El hombre de los paquetes había titubeado, había entrado casi con sigilo, y sin embargo el rostro, las manos, la vestimenta correspondían más a la noción que Shevek tenía de la apariencia de un ser humano que estos nuevos visitantes. El hombre sigiloso se había comportado de modo raro, pero hubiera podido ser un Anarresti. Estos cuatro se comportaban como Anarresti, pero con las caras afeitadas y las vestimentas llamativas parecían criaturas de alguna extraña especie. Shevek logró reconocer a uno como Pae y a los otros como los hombres que habían estado con él la noche anterior. Explicó que no había entendido bien los nombres, y ellos volvieron a presentarse sonriendo. El doctor Chifoilisk, el doctor Oye y el doctor Atro. «Oh, caramba», dijo Shevek. «Atro, qué alegría conocerle». Puso las manos sobre los hombros del anciano y le besó la mejilla, antes de ocurrírsele que este saludo fraterno, natural en Anarres, podía no ser aceptable aquí. Sin embargo, Atro lo besó a su vez calurosamente y lo miró a la cara con los ojos de un gris velado. Shevek se dio cuenta de que era casi ciego. «Mi querido Shevek», dijo, «bienvenido a Ayo. Bienvenido a Urras, bienvenido a casa». Tantísimos años escribiéndonos cartas, destruyendo cada uno las teorías del otro. Usted siempre era el mejor destructor. Un momento, espere, tengo algo para usted.
El anciano se tanteó los bolsillos. Bajo la toga universitaria de terciopelo llevaba una chaqueta. Debajo de la chaqueta, un chaleco. Debajo del chaleco, una camisa y debajo probablemente alguna prenda más. Todas aquellas prendas y también los pantalones tenían bolsillos. Shevek miraba fascinado cómo el hombre registraba uno tras otro 6 o 7 bolsillos, todos repletos hasta dar con un pequeño cubo de metal amarillo montado sobre un trozo de madera pulida. Aquí lo tiene, dijo. El premio de usted, el premio C.O. Owen, ya sabe. El dinero ha sido depositado en la cuenta de usted, aquí, con 9 años de retraso, pero más vale tarde que nunca. Le temblaban las manos mientras le tendía el cubo amarillo a Shevek. Pesaba mucho, era de oro macizo. Shevek lo sostenía, inmóvil. No sé ustedes, jóvenes, dijo Atro, pero yo me voy a sentar. Se sentaron todos en los sillones profundos, mullidos, que ya Shevek había examinado, intrigado por el material que los recubría de color castaña oscuro. No era una tela tejida y al tacto parecía una piel. ¿Qué edad tenía usted hace 9 años, Shevek? Atro era el más conspicuo de los físicos vivientes de Urras. No solo había en él esa aura de dignidad que dan los años, sino también el aplomo seco de alguien acostumbrado a que lo respeten. Esto no era nada nuevo para Shevek. La autoridad que emanaba de Atro era precisamente la única que Shevek reconocía. Además, le complacía que por fin alguien lo llamara simplemente por el nombre. Tenía 29 años cuando terminé los principios, Atro. 29. Buen Dios, eso hace de usted el ganador más joven del COO en un siglo o algo así. No conseguí el mío hasta cerca de los 60. ¿Qué edad tenía entonces, cuando me escribió por primera vez? Alrededor de los 20. Atro respondió. En aquel entonces lo tomé por un hombre de 40. ¿Qué hay de Sabul? Inquirió Oi. Oi era más bajo que la mayoría de los Urrasti, aunque a Shevek todos les parecían bajos. Tenía una cara chata, blanda y ovalada, y ojos de un negro azabache. Hubo un periodo de 6 u 8 años en el que usted dejó de escribir, y era Sabul quien se mantenía en contacto con nosotros, pero nunca recurrió a la radio. Nos preguntábamos cómo serían las relaciones entre ustedes. Sabul es el miembro más antiguo del Instituto de Avenay, dijo Shevek. Yo trabajaba con él. Un rival más viejo, celoso. Copiaba los libros de usted, era evidente. No necesitamos mayores explicaciones, oye, dijo el cuarto, Chifolisk, un hombre cetrino y robusto con delicadas manos de burócrata. Era el único de los 4 que no tenía la cara totalmente afeitada. Se había dejado crecer una barba áspera de color gris acerado que hacía juego con los cabellos cortos. No es necesario pretender que todos ustedes, los hermanos odonianos, rebosan de amor fraterno, añadió. La naturaleza humana es la naturaleza humana. Una andanada de estornudos salvó a Shevek de que su silencio pareciera significativo. No tengo pañuelo, se disculpó mientras se secaba los ojos. Use el mío, dijo Atro, sacando de uno de sus múltiples bolsillos un pañuelo níveo. Shevek lo tomó y en ese momento un recuerdo inoportuno le oprimió el corazón. Oyó a su hija, Sadik, una niñita de ojos oscuros, que le decía, ¿podemos compartir el pañuelo? Aquel recuerdo tan entrañable le parecía ahora intolerablemente penoso. Tratando de ahuyentarlo, sonrió y dijo, soy alérgico al planeta de ustedes, así ha dicho el doctor. Buen Dios, no va usted a estornudar así todo el tiempo, dijo el viejo Atro mirándolo con insistencia. ¿No ha venido aún su hombre? ¿Mi hombre? El sirviente. Tenía que traerle algunas cosas, inclusive pañuelos. Lo necesario para que se arregle hasta que usted mismo pueda salir de compras. Nada demasiado selecto, me temo que hay un poco que elegir en ropas de confección para un hombre de la estatura de usted. Cuando Shevek hubo sorteado esta explicación, Pae hablaba con un canturreo rápido que armonizaba de algún modo con el rostro blando y agraciado. Les dijo, ustedes son muy amables, me siento... miró a Atro. Usted me entiende, yo soy el mendigo, le dijo al anciano, como le había explicado el doctor Kimoe en el alerta. No pude traer dinero, nosotros no lo utilizamos.
No pude traer regalos, no tenemos nada que a ustedes pueda faltarles. He venido, pues, como un buen odoniano, con las manos vacías. Atro y Pae se apresuraron a asegurarle que era un invitado, que no había ni que pensar en pago, que era un privilegio para ellos. Además, dijo Chifolisk, con su voz ácida, el gobierno Ioti paga la cuenta. Pae le clavó una mirada fulminante, pero Chifolisk, en lugar de devorársela, miró directamente a Shebek. El rostro cetrino de aquel hombre tenía una expresión que no trataba de disimular, pero que Shebek no acertó a interpretar. ¿Advertencia? ¿Complicidad? Es el tubiano pérfido que le habla, dijo el viejo Atro con su resoplido de costumbre. ¿Pero quiere usted decir, Shebek, que no ha traído absolutamente nada? ¿Ningún estudio, ningún trabajo nuevo? Yo estaba esperando un libro, una nueva revolución en el campo de la física. Mira a estos jóvenes pujantes, todos trastornados. ¿Cómo me dejó usted a mí con los principios? ¿En qué has estado trabajando? Bueno, estuve leyendo a Pae, el trabajo del doctor Pae sobre el universo unificado, sobre la paradoja y la relatividad. Todo muy bien. Sayo es hoy nuestra estrella máxima, no cabe duda. Y menos aún a criterio de él mismo, ¿eh, Sayo? Pero ¿qué tiene que ver con el precio del queso? ¿Dónde ha quedado la teoría temporal general? En mi cabeza, respondió Shebek con una sonrisa ancha complaciente. Hubo una breve pausa. Oye le preguntó si había visto el trabajo sobre la teoría de la relatividad de un físico extramundano, un tal Einstein de Terra. Shebek no lo había leído. Ellos la encontraban apasionadamente interesante, excepto Atro, quien ya había dejado atrás la edad de las pasiones. Pae corrió a buscar una copia de la traducción. Tiene varios centenares de años, pero hay algunas ideas nuevas para nosotros, dijo cuando estuvo de vuelta. Tal vez, dijo Atro, pero ninguno de estos extramundanos puede estar a la altura de nuestra física. Los aianos hablan de materialismo y los terranos de misticismo, y de ahí nos salen, unos y otros. No se deje de despistar por este terrano loco de remate, Shebek. No tiene nada que enseñarnos a nosotros. Desenreda tu propia madeja, como solía decir mi padre. Dejó escapar su habitual resoplido senil y se izó pesadamente desde las profundidades del sillón. Venga conmigo a dar un paseo por el bosque. No me extraña que se sienta ahogado en este encierro. El médico dice que he de permanecer 3 días en esta habitación. ¿Qué podría ser infectado, infeccioso? Nunca haga caso de los médicos, mi querido amigo. Tal vez en este caso, sin embargo, doctor Atro, sugirió Pae con su voz suave y conciliadora. Al fin y al cabo, el médico lo manda el gobierno, ¿no? Dijo Chifolisk con visible malicia. El mejor que han podido encontrar, no lo dudo, dijo Atro sin sonreír, y sin presionar más a Shebek, se despidió y se marchó. Chifolisk salió con él. Los dos más jóvenes se quedaron con Shebek y durante largo rato hablaron de física. Con un placer inmenso y con esa misma y profunda sensación de reencuentro, de que algo era al fin como tenía que ser, Shebek descubría por primera vez en su vida la conversación de sus iguales. Mitis, aunque una maestra excepcional, nunca había podido seguirlo a través de los campos teóricos que, estimulado por ella, Shebek había comenzado a explorar. De todas las personas que conociera, solo Barab tenía una mentalidad y una formación que podían compararse con las suyas propias, pero se habían encontrado demasiado tarde, en los años posteros de la vida de Garab. Desde entonces Shebek había trabajado con muchas personas de talento, pero como nunca llegó a ser un miembro estable del Instituto de Avenay, no había tenido la posibilidad de mostrarles un nuevo camino. Y allí seguían, empantanados en los viejos problemas, en la física de secuencias clásica. Nunca había tenido iguales. Aquí, en el reino de la desigualdad, los encontraba al fin. Era toda una revelación, una liberación. Físicos, matemáticos, astrónomos, lógicos, biólogos, todos estaban allí, en la universidad, y accedían a verlo, a que él los viese, y conversaban. Y de aquellos coloquios nacían mundos nuevos. La idea, por su naturaleza misma, necesita ser comunicada, escrita, explicada, realizada.
Como la hierba, la idea busca la luz, ama las multitudes. Las cruzas le enriquecen. Era toda una revelación, una liberación. Físicos, matemáticos, astrónomos, lógicos, biólogos, todos estaban ahí, en la universidad, y accedían a verlo, a que él los viese y conversaban. Y de aquellos coloquios nacían mundos nuevos. La idea, por su naturaleza misma, necesita ser comunicada, escrita, explicada, realizada. Como la hierba, la idea busca la luz, ama las multitudes. Las cruzas la enriquecen, crece más vigorosa cuando se la pisa. Aquella primera tarde en la universidad, con Oye y Pae, supo ya que acababa de encontrar lo que siempre había anhelado, desde los tiempos en que él y Trin y Vedap, como adolescentes y en un nivel adolescente, solían conversar hasta la medianoche, bromeando y desafiándose uno a otro en vuelos mentales cada vez más osados. Recordaba vívidamente algunas de esas noches. Veía a Trin diciendo: si supiéramos cómo es Urra realmente, tal vez algunos de nosotros querríamos ir allá. Y a él le había chocado tanto la idea que se había enfurecido contra Trin, y Tyr se había retractado enseguida. Él se retractaba siempre, pobre alma desdichada, y siempre había tenido razón. La conversación se había interrumpido. Pai y Oye callaban. Discúlpenme, dijo Shebek, me pesa la cabeza. ¿Cómo siente la gravedad?, preguntó Pae, con la sonrisa encantadora de un hombre que, como un niño talentoso, sabe que es capaz de seducir a cualquiera. No la siento, respondió Shebek. Solo en las... ¿Qué es esto? Las rodillas, las articulaciones de las rodillas. Sí, rodillas, la función está disminuida, pero me acostumbraré. Miró a Pae y luego a Oye. Hay una pregunta, pero no quiero ser ofensivo. No tenga ningún miedo, señor, dijo Pae. No estoy seguro de que sepa cómo, dijo Oye. Oye no era un hombre seductor como Pae. Aún hablando de física tenía un estilo evasivo, solapado, y sin embargo por detrás del estilo había algo, intuía Shebek, algo en lo que uno podía confiar. En cambio, detrás del encanto de Pae, ¿qué había? Bueno, no era importante. Necesitaba confiar en todos ellos, y confiaría. ¿Dónde están las mujeres? Pae se echó a reír. Oye sonrió y preguntó: ¿en qué sentido? En todos los sentidos. Anoche en la reunión conocí mujeres, 5, 10 y centenares de hombres. Ninguna de ellas era una científica, creo. ¿Quiénes eran? Las esposas. A decir verdad, una de ellas era la mía, dijo Oye con su sonrisa enigmática. ¿Dónde están las otras mujeres? Oh, eso no es ningún problema, señor, dijo Pae diligente. Díganos qué prefiere, y nada puede ser más fácil de satisfacer. En verdad, uno oye algunas especulaciones pintorescas acerca de las costumbres de los Anarresti, pero yo creo que estamos en condiciones de proporcionarle casi cualquier cosa que a usted se le pueda antojar, dijo Oye. Shebek no tenía ninguna idea de qué era lo que estaban diciendo. Se rascó la cabeza. ¿Todos los científicos son hombres entonces? ¿Científicos?, preguntó Oye con incredulidad. Pae tosió. Científicos. Ah, sí, desde luego. Son todos hombres. Hay algunas profesoras en las escuelas de niñas, pero nunca pasan del nivel secundario. ¿Por qué no? No pueden dedicarse a las matemáticas. No tienen cabeza para el pensamiento abstracto. No es un campo para ellas. Usted sabe lo que quiero decir. Lo que las mujeres llaman pensar es lo que nacen con el útero. Por supuesto, siempre hay algunas excepciones, mujeres espantosamente cerebrales con atrofia vaginal. ¿Ustedes los odonianos permiten estudiar ciencia a las mujeres?, inquirió Oye. Bueno, sí, trabajan en el campo de las ciencias. No muchas, espero. Bueno, alrededor de la mitad. Siempre he sostenido, dijo Pae, que si las manejáramos bien, las mujeres técnicas podrían ahorrar trabajo a los hombres en cualquier problema de laboratorio. En realidad son más hábiles y rápidas que los hombres en las tareas mecánicas y más dóciles. Se aburren menos. Si empleáramos mujeres, los hombres tendríamos más tiempo libre para el trabajo creador. No en mi laboratorio, eso sí que no, dijo Oye. Déjenlas en el sitio que les corresponde. ¿Encontró usted alguna mujer capaz de un trabajo intelectual original, doctor Shebek?
Bueno, diré más bien que ellas me encontraron a mí. Mitis, en Poniente del Norte, fue mi maestra. También Garb. De ella ha oído hablar, supongo. ¿Garb era una mujer? Dijo Pae con genuina sorpresa y se echó a reír. Oye parecía escéptico y ofendido. Con los nombres de ustedes nunca se puede saber, por supuesto, dijo con frialdad. Supongo que para ustedes es importante no hacer diferencias entre los sexos. Shebek dijo con suavidad. Odo era una mujer. ¿Ya lo ve? Dijo Oye. No se encogió de hombros con desdén, pero casi. Pae parecía respetuoso y se limitaba a sentir con la cabeza como cuando escuchaba los rezongos del viejo atro. Shebek comprendió que había tocado un punto vulnerable, una animosidad impersonal de raíces muy profundas. Parecía que en ellos, lo mismo que en las mesas de la nave, había una mujer reprimida, silenciada, bestializada, una fiera enjaulada. Y él no tenía ningún derecho a burlarse de ellos. Aquellos hombres no conocían otra relación que la de posesión, estaban poseídos. Una mujer hermosa, virtuosa, dijo Pae, es una fuente de inspiración para nosotros, el objeto más preciado de la tierra. Shebek sentía un profundo malestar. Se levantó y fue hasta las ventanas. Este mundo es hermosísimo, dijo. Me gustaría ver más. Mientras tenga que estar aquí dentro, ¿me darán libros? Por supuesto, señor. ¿De qué tipo? Historia, láminas, relatos de todo. Tal vez tendrían que ser libros para niños. Es muy poco lo que sé, ya lo ven. En Anarres algo estudiamos sobre Urras, pero principalmente en cómo era en los tiempos de Odo. Y antes de eso hubo 8 milenios y medio, y luego desde la colonización de Anarres ha transcurrido un siglo y medio, desde que la última nave transportó el último contingente. Ignorancia. Nosotros los ignoramos a ustedes, ustedes nos ignoran a nosotros. Ustedes son nuestra historia. Nosotros somos quizá el futuro de ustedes. Yo deseo aprender, no ignorar. Este es el motivo de mi venida. Tenemos que conocernos. Nosotros somos gente primitiva. Nuestra moral no es ya tribal, no puede serlo. Semejante ignorancia es un error que solo puede engendrar nuevos errores. A eso he venido, a aprender. Hablaba con profunda seriedad. Pae asentía con entusiasmo. Así es, señor. Todos estamos por completo de acuerdo con las aspiraciones de usted. Hoy él observaba desde aquellos ojos renegridos, opacos, ovales. Entonces usted ha venido, esencialmente, como un emisario de la sociedad Anarresti, dijo. Shebek volvió a sentarse en el banco de mármol junto al hogar, que ya sentía como suyo, su territorio. Quería tener un territorio, sentía la necesidad de ser cauto, pero sentía aún más la necesidad que lo había traído del otro mundo a través del abismo seco, la necesidad de comunicarse, el deseo de derribar muros. He venido, dijo con cautela, como síndico del sindicato de iniciativas, el grupo que habla con Urras por radio desde hace 2 años, pero no soy, sépanlo, embajador de una autoridad, de una institución. Espero que no me pidan eso, espero que no me hayan invitado ustedes como tal. No, dijo Oye, lo invitamos a usted, a Shebek el físico, con el consentimiento de nuestro gobierno y el Consejo de Gobiernos Mundiales, desde luego, pero usted está aquí como huésped particular de la Universidad de Yeun. Bien, pero no estamos seguros de si venía usted con el consentimiento de... vaciló. Shebek sonrió. ¿De mi gobierno? Sabemos que nominalmente no hay gobierno en Anarres. Sin embargo, hay sin duda un ente administrativo. Y tenemos entendido que el grupo que lo envió, ese sindicato de ustedes, es algo así como una facción, quizá una facción revolucionaria. Todo el mundo es revolucionario en Anarres, oye. La red administrativa y organizadora es llamada CPD, Coordinadora de Producción y Distribución. Un sistema coordinado que abarca a todos los sindicatos, federaciones e individuos que llevan a cabo el trabajo productivo. No gobierna a las personas, administra la producción. No tiene autoridad para respaldarme o para detenerme. Solo puede decirnos qué opina la gente sobre nosotros.
cómo nos ve la conciencia social. Eso es lo que desean saber. Y bien, mis amigos, y yo contamos con la aprobación de todos. La mayoría de la gente de Anarres no desea saber cómo es la vida en Urres. Le temen y no quieren tener ninguna relación con el propietariado. Lamento tener que decirlo con rudeza. Lo mismo ocurre aquí con alguna gente, ¿no es así? El desprecio, el miedo, el tribalismo. Pues bien, he venido para empezar a cambiar este estado de cosas. Exclusivamente por propia iniciativa, dijo Oye. Es la única iniciativa que admito, dijo Shebeck sonriendo y mortalmente serio. Pasó los 2 o 3 días siguientes conversando con los científicos que iban a verlo, leyendo los libros que le habían llevado Pae, y a ratos al pie de las ventanas de doble arco, mirando cómo llegaba el verano al valle y escuchando los coloquios dulces y breves de aquellos cantores aéreos. Pájaros, ahora sabía cómo se llamaban, y los había visto en las láminas de los libros, pero todavía, cada vez que cantaban o alcanzaban a oír un rápido aleteo entre los árboles, se maravillaba como un niño. Había imaginado que iba a sentirse tan extraño aquí, en Urras, perdido, tan ajeno a todo y confundido, y no se sentía nada semejante. Naturalmente había una infinidad de cosas que no comprendía. Apenas empezaba ahora a darse cuenta. Esta sociedad increíblemente complicada, con todas esas naciones, clases, castas, cultos y costumbres, con una historia magnífica, aterradora, interminable, y cada individuo que conocía era una caja de sorpresas. No eran, sin embargo, los egoístas vulgares, fríos que había esperado encontrar. Eran tan complejos y diversos como la cultura, como el paisaje de este mundo, y eran inteligentes, y eran bondadosos. Lo trataban como a un hermano. Hacían todo lo posible para que no se sintiese perdido, un extraño, para que se sintiese a gusto. Y se sentía a gusto, no podía evitarlo. El mundo entero, la levedad del aire, las puestas de sol allá entre las colinas, aún la mayor gravedad que parecía pesarle en el cuerpo, todo le confirmaba que este era en verdad el hogar, el mundo de los de su raza, y toda aquella belleza era un patrimonio heredado. El silencio absoluto de Anarres, pensaba en él por las noches. Allí no habían pájaros que cantaran, las únicas voces eran las humanas, silencio y tiernas yermas. El tercer día, el viejo Airo le llevó una pila de periódicos. Pae, que solía acompañar a Shebeck, no hizo ningún comentario, pero cuando el viejo se marchó, le dijo a Shebeck: «Una basura inmunda, estos periódicos, señor. Divertidos, pero no crea nada de cuanto leen ellos». Shebeck tomó el que estaba más arriba. Era un periódico mal impreso en papel de mala calidad, el primer objeto toscamente fabricado que encontraba en Urras. Se parecía en realidad a los boletines e informes regionales de la CPD, que hacían las veces de periódicos en Anarres, pero el estilo era muy diferente del que aquellas publicaciones prácticas y concretas. Estaba plagado de signos de exclamación y de figuras. Había una foto de Shebeck delante de la nave del espacio, y Pae junto a él tomándole el brazo con el ceño fruncido. «Primer visitante de la luna», decía en grandes letras el copete de la foto. Fascinado Shebeck siguió leyendo. Sus primeros pasos en la Tierra, el primer visitante de la colonia de Anarres en 170 años, el Dr. Shebeck, fue fotografiado ayer a su llegada a Urras a bordo del carguero regional de la flota lunar, en el puerto de Peyer. El disgustado científico ganador del premio SEO Owen por sus servicios prestados a todas las naciones en el campo de la ciencia ha aceptado una cátedra en la Universidad de IEU-EUN, un honor nunca conferido hasta ahora a un extramundano. Cuando le preguntamos qué había sentido al ver Urras por primera vez, el alto y distinguido físico respondió: «Es para mí un gran honor haber sido invitado a este hermoso planeta. Espero que esto sea el principio de una nueva era de amistad omniscientiana en la cual los planetas gemelos progresarán juntos en una unión fraterna». «Pero yo no dije absolutamente nada», protestó Shebeck. «Claro que no.
No permitimos que se le acercara a esa pandilla, pero eso no frena la imaginación voladera de un periodista. Todos informarán que usted ha dicho lo que ellos quieren hacer decir. No importa lo que usted diga o no diga. Shevek se mordió un labio. Bueno, dijo al fin, si hubiese dicho algo no habría sido muy distinto, pero ¿qué significa omnisetiano? Los terranos nos llaman sedanos. Creo que procede del nombre que le dan a nuestro sol. La prensa popular la ha adoptado recientemente, es una especie de moda. Entonces el término omnisetiano significa hurras y anarres. Me imagino que sí, dijo Pae con una evidente falta de interés. Shevek continuó con la lectura de los periódicos. Leyó que era un hombre de estatura gigantesca, que no se afeitaba y que llevaba una melena de cabellos grises, que tenía 47, 43 y 56 años, que había escrito una notable obra de física intitulada, la grafía dependía del periódico, Príncipes de la simultaneidad o Principio de similaridad, y que era un embajador de buena voluntad del gobierno odoniano, que no comía carne y que como todos los Anarresti no bebía nunca. Al leer esto se rió con tantas ganas que empezaron a dolerle las costillas. Vaya si tienen imaginación. ¿Creen que vivimos del vapor de agua como los líquenes? Quieren decir que ustedes no beben licores alcohólicos, dijo Pae, también riendo. Lo único que todo el mundo sabe acerca de los odonianos es, supongo, que no beben alcohol. A propósito, ¿es cierto eso? Algunos destilan alcohol de la raíz fermentada del holum para beberlo. Dicen que les libera el inconsciente, como el entrenamiento de las ondas cerebrales. La mayoría prefiere eso último. Es algo sencillo y no produce ninguna enfermedad. ¿Es común aquí? Beber es común, pero no sé nada de esa enfermedad. ¿Cómo la llaman? Alcoholismo, me parece. Ah, ya veo. Pero ¿qué hace la población trabajadora de Anarres para animarse y olvidar por una noche las penas del mundo? Shevek parecía perplejo. Bueno, nosotros... no sé. Tal vez nuestras penas son ineludibles. Curioso, dijo Pae, y sonrió encantador. Shevek continuó leyendo. Uno de los periódicos estaba escrito en un idioma que desconocía y otro en un alfabeto totalmente distinto. El primero era de Tú, le explicó Pae, y el otro era de Benvili, una nación del hemisferio occidental. El periódico tubiano estaba bien impreso y era de formato sobrio. Pae le explicó que se trataba de una publicación del gobierno. Aquí, en Io, la gente educada se entera de las noticias por el telefax, la radio y la televisión, y las revistas semanales. Estos periódicos los leen casi exclusivamente las clases bajas, escritos por iletrados para iletrados, como podrá ver. En Io hay absoluta libertad de prensa, lo que significa, como es lógico, que tenemos un montón de basura. El periódico tubiano está mucho mejor escrito, pero informa solo de aquellos hechos que a la Junta Permanente le interesa que sepan. En Tú, la censura es total. El Estado es todo, y todo es para el Estado. Un sitio poco apropiado para un odoniano, ¿eh, señor? ¿Y este periódico? La verdad no tengo ninguna idea. Benvili es un país bastante atrasado, siempre haciendo revoluciones. Un agente de Benvili nos envió un mensaje por la onda larga del sindicato, no mucho antes de mi partida de Avenay. Se decían odonianos. ¿Hay grupos de esta naturaleza aquí en Aio? No que yo sepa, doctor Shevek. El muro. A esta altura Shevek ya reconocía el muro, cuando se alzaba delante de él. El muro era el encanto, era la cortesía, la indiferencia de este hombre joven. Me parece que usted me tiene miedo, Pae, dijo Shevek de pronto y con afabilidad. ¿Miedo, señor? Por el hecho de que mi misma existencia niega la necesidad del Estado. Pero, ¿qué puede temer? Yo no le haré daño a usted, Sayo Pae, y usted lo sabe. Yo personalmente soy inofensivo. Escuche, no soy ningún doctor. Nosotros no tenemos títulos. Me llamo Shevek. Lo sé, discúlpeme, señor. En nuestros términos, se da cuenta,
Suena irrespetuoso. No parece correcto. Se disculpaba de buena gana, esperando el perdón. ¿No puede reconocerme como a un igual?, le preguntó Shebeck, observándolo sin perdón ni enfado. Por una vez Pae pareció estupefacto. Es que en realidad usted es, sabe, un hombre muy importante. No hay motivo para que usted cambie lo que está acostumbrado a hacer, dijo Shebeck. Olvide lo que le he dicho. Pensé que podía alegrarle prescindir de lo superfluo. Eso es todo. Después de 3 días de confinamiento, Shebeck tenía una energía suplementaria que lo empujó a tratar de verlo todo enseguida y dejó exhaustos a sus escoltas. Lo llevaron a la universidad, que era una ciudad completa, 16,000 almas entre estudiantes y cuerpo docente. Habían dormitorios, refectorios, teatros, salas de reuniones, y no se diferenciaba mucho de una comunidad odoniana excepto en que era antiquísima, reservada para hombres y de un lujo inverosímil. La organización no era federativa sino jerárquica, de arriba para abajo. A pesar de todo, pensó Shebeck, parecía una verdadera comunidad. Tuvo que recordarse las diferencias. Lo llevaron al campo en coches de alquiler, automóviles espléndidos de rebuscada elegancia. No había muchos vehículos en las carreteras. Era caro alquilarlos y poca gente tenía coche propio, a causa de los elevados gravámenes. Todos estos lujos, que si hubieran estado al alcance de cualquiera, habrían drenado de modo irreparable los recursos naturales, contaminado a la vez el ambiente con productos de desecho, estaban sujetos a un control estricto mediante reglamentaciones e impuestos. Los guías de Shebeck se explayaron con orgullo sobre este tema. Ayo había estado a la cabeza del mundo, dijeron, en el control ecológico y la preservación de los recursos naturales. Los excesos del 9º milenio eran historia antigua y no habían dejado otra secuela que la escasez de ciertos metales que por suerte podían ser importados de la luna. Recorriendo el país en automóvil, en tren, vio aldeas, granjas, ciudades fortaleza de los tiempos feudales, las torres arruinadas de Ae, antigua capital de un imperio de 4.400 años. Vio los labrantíos y los lagos y las colinas de la provincia de Aban, el corazón de Ayo, y en la línea del horizonte septentrional blancas gigantescas, las cumbres de la cordillera Meitei.